Hola, bienvenidos y bienvenidas a su programa Tus Derechos. El día de hoy vamos a conversar sobre la relación que existe entre pobreza y derechos humanos. Para eso tengo el gusto de contar con una experta y un experto en la materia, a quien me da mucho gusto presentar. En primer lugar, a Jorge Romero León, quien es director de programas en Oxfam, México. Es maestro y candidato a doctor en ciencia política por la New School for Social Research de Nueva York. Fue director de Fundar, Centro de Análisis e Investigación en México, oficial del programa Senior en las Fundaciones para una Sociedad Abierta, Nueva York, y representante en México y Centroamérica del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. Ha sido funcionario público, asesor legislativo y ha apoyado a diversas fundaciones privadas y agencias de cooperación internacional en la definición de mecanismos para hacer de la sociedad civil piedra angular de la transformación pública. Bienvenido, Jorge. En segundo lugar, presento a Silvina Ribota, quien es profesora de Filosofía del Derecho, Filosofía Política y Derechos Humanos de la Universidad Carlos III de Madrid. Investiga y publica sobre teorías de la justicia y pensamiento político contemporáneo, igualdad y libertad, pobreza y desigualdades económicas. Además, es subdirectora del Máster en Derechos Fundamentales y codirectora del Seminario de Teoría Crítica, ambos del Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces Barber, de la universidad ya mencionada. Ha sido Visiting Scholar en la American University, en la New York University, en Columbia University y Oxford University y en la Universidad Católica de Louvain en Bélgica. Un placer tenerte en el programa, Silvina. Bienvenida. Bueno, para una introducción a este tema, me gustaría, Silvina, empezar contigo, que nos explicaras qué es o qué entendemos por pobreza o personas en situación de pobreza y por desigualdad, y cuál es la relación entre estos conceptos o situaciones. Para hablar de pobreza, generalmente cuando decimos, bueno, ¿quién es pobre? Y cuando alguien piensa en pobre, piensa en una carencia. Piensa que una persona pobre es alguien al que le falta algo. Y generalmente vinculamos que esa carencia, esa falta de algo, tiene que ver con cosas materiales. Alguien que le falta comida, alguien que le falta agua, alguien que le falta la escuela, una medicina. Pero cuando empezamos a preguntarnos realmente qué es lo que está detrás de la idea de pobreza, nos damos cuenta que la pobreza no tiene que ver tanto con las cosas que tenemos o con las cosas que carecemos, lo que nos falta, sino cuán libre podemos ser. O sea, cómo podemos desarrollar nuestras capacidades, cómo podemos vivir, tener una vida dentro de lo que las personas piensan cuando nos pensamos, ¿qué quieres ser de mayor? ¿Qué quieres hacer ahora? ¿Quiero ir a la escuela? ¿Quiero trabajar? ¿Quiero tener una vivienda? ¿Protegerme de inclemencias del tiempo? Y como vamos viendo que entonces pobreza no es solamente carecer de algo, sino que esa carencia se traduzca, sea algo que es relevante para el plan de vida que yo quiero tener. Por eso, las personas pobres, o cuando decimos alguien es pobre, no necesariamente es que carezca, que le falte la misma cosa, sino que podemos ser pobres y somos pobres cuando lo que nos falta es la posibilidad para ser libres, para desarrollar aquello que queremos ser, aquel plan de vida que queremos ser. Pero a la vez decimos que pobreza y desigualdad está claramente vinculado, porque la desigualdad y un tipo de desigualdad, que las personas, en principio decimos, todas las personas somos iguales y tenemos, a la vez, somos tratadas como iguales, pero en realidad somos diferentes. Tenemos distinto color de piel, de altura, distintas situaciones. La desigualdad es cuando se nos trata distinto, cuando alguna de estas características se usa para tratarnos diferente. Pero hay un tipo de desigualdad que se vincula con la pobreza de manera directa, que es la desigualdad económica. La desigualdad económica es cuando estamos desiguales porque unos tenemos muy poco o mucho y el otro tiene muy poco o mucho ¿de qué? De aquello que se necesita para satisfacer las necesidades básicas. De aquello que podemos decir es lo medio que las personas necesitan para no morir de hambre, pero no solo para no morir de hambre, sino también para, no muriendo de hambre, estando con vida, poder desarrollar una vida en condiciones dignas. No es solo la alimentación básica, sino también, por ejemplo, que esa alimentación sea en calorías adecuadas, que a la vez disponga de acceso a educación, acceso a salud.
Entonces vemos que la pobreza se vincula con la desigualdad de manera directa. ¿Por qué? Porque mientras más desigual sea una sociedad, mientras más desigual económicamente sea una sociedad, más diferencia haya entre las personas que tienen mucho y las personas que tienen poco, más aguda va a ser la pobreza, porque mientras más brecha haya, más separación entre aquellos que tienen muchísimo y aquellos que no tienen nada. Y la separación, ¿en qué se da esa diferencia? En que los que están tan altos en la escala social olvidan la situación de los que están bajos. Los que están altos no saben lo que significa pasar hambre, no tener agua, tener que robar para que tus hijos puedan ir a la escuela, para que puedan comer. No saben lo que significa tener las necesidades insatisfechas con la sensación aguda, profunda, que te atraviesa la vida, los sueños, los planes de vida. Olvidan eso y viven en un mundo paralelo, como si fuera una realidad paralela. Las grandes desigualdades crean eso, crean una ruptura del otro. Ya no vemos al otro como un igual, lo vemos como una persona diferente. Y aquel que está alto en la estructura social, aquellas superadinerados, superadineradas, miran hacia abajo sin realmente poder percibir esa miseria, esas necesidades. Y por otro lado, las personas que están tan abajo en la estructura, con una pobreza tan aguda, tienen una imposibilidad total para poder ascender en la escala social. Y van reproduciendo endémicamente familias que tienen hijos que van a ser pobres, y esos hijos van a ser pobres porque ascender en la escala social es muy complicado. Es muy complicado en términos de, por ejemplo, cuál es uno de los elementos esenciales de la escala social: la educación, ir a la escuela, pero no solo ir a la escuela, ir a la escuela en calidad y a la vez poder estudiar, poder recibir estímulos para el desarrollo de mis capacidades y a la vez poder emplearme en aquello que yo deseo, que quiero ser para cumplir mis planes de vida. Entonces vemos que la sociedad se polariza de manera muy tajante, muy dura, y la desigualdad actúa como un ente, como algo que mientras haya esa desigualdad vamos a tener y seguir teniendo pobreza. Porque la desigualdad también es la forma en la que podríamos acabar con la pobreza, o al menos, decimos, disminuir los efectos más graves, que es la pobreza extrema, aquella pobreza que impide la alimentación, la satisfacción de las necesidades básicas de manera directa. Por eso decimos que la desigualdad amplía, pero a la vez la desigualdad económica impide realmente poder disminuir la pobreza, que pasaría claramente por formas de redistribuir la riqueza, de mayor presión impositiva. Sí, sin duda hay una relación ahí y nos queda muy claro cómo se vinculan ambas situaciones, Silvina. Y Jorge ya mencionaba, digamos, nos dio una excelente introducción al tema, Silvina. Ahora, ¿por qué se habla que la pobreza es una cuestión multidimensional? ¿Y qué elementos tendríamos que tener en cuenta para medir esta multidimensionalidad? Gracias. Bueno, precisamente. Perdón, adelante. No, adelante, Jorge. Es tu turno. Gracias. Y enseguida regresamos la palabra a Silvina para pues seguir hablando un poco de la multidimensionalidad como uno de los problemas más difíciles, no solamente en la medición, sino en la ejecución, realización, protección de los derechos. La multidimensionalidad pasa por esto que señalaba ahora Silvina en términos de cómo las carencias se van vinculando y condicionan unas a otras. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando hay carencia de ingresos, la carencia de ingresos determina carencia en términos de educación o salud. Estas dos carencias se ven reforzadas por la falta de capacidad en el Estado para proveer acceso a estos derechos. Es decir, no es solamente una cosa de la carencia, sino que usualmente se refuerza de tal forma que donde hay condiciones para que el Estado cumpla con sus obligaciones de realización, ahorita hablamos un poco sobre eso, no necesariamente las cumple. Es decir, las comunidades donde hay más pobreza son las comunidades en las que hay menos condiciones de acceso a educación, son las condiciones en las que hay menos condiciones de acceso a la salud. Estas dos condicionantes van determinando
el desarrollo de los derechos y de la libertad de las personas en el mediano y largo plazo. Esa es una primera dimensión. En México medimos la multidimensionalidad porque es bien importante para entender cómo se puede, desde la conducción de la política pública, generar condiciones para ir reduciendo las brechas en la realización de derechos. Por eso valoramos las condiciones las condiciones de pobreza en términos de carencias vinculadas a la salud, en términos de carencias vinculadas a la educación, en términos de carencias vinculadas al ingreso digno, en términos de carencias vinculadas al trabajo. Desde esa perspectiva se pueden conducir políticas públicas que vayan generando condiciones para la reducción de las brechas. Pero esta es una dimensión de la multidimensionalidad que está asociada a la pobreza y al análisis de la pobreza, a la conducción de políticas para el desarrollo de la pobreza, que es solamente una parte del problema que tenemos acá. Porque hay esta multidimensionalidad de los derechos que se ven afectados cuando hay condiciones de pobreza, que también es especialmente importante, porque hay derechos que son distintos a otros derechos en función de lo que habilitan. Entonces, la indivisibilidad de los derechos nos permite reconocer que algunos derechos específicamente van generando condiciones para la realización posterior de otros. Educación es un derecho llave en este sentido, porque abre la puerta a otra dimensión de realización que no existe si no hay educación. Lo mismo con la salud, lo mismo con el agua, que es un derecho más recientemente conocido y asociado a la salud, pero también a otras condiciones importantes por ejemplo, autonomía de las comunidades. El derecho al agua no es solamente el derecho humano al agua, sino el derecho a determinar el aprovechamiento de los bienes comunes en función de los derechos colectivos de las comunidades indígenas en México. Entonces, cuando hablamos de multidimensionalidad, también queremos hablar de este amplio conjunto de factores que nos permiten identificar algunos derechos como específicamente importantes. ¿Y por qué es esto crítico desde la perspectiva de lo que estamos conversando acá? Porque debe ser una brújula para la acción del Estado. Es decir, donde hay un conjunto limitado de recursos, el Estado debe apostar, y el Estado no quiere decir el gobierno, quiere decir el amplio conjunto de autoridades gubernamentales del Poder Judicial y del Legislativo, deben apostar por fortalecer las condiciones de ejercicio de los derechos llave para fortalecer la realización de los derechos en el largo plazo. 1 y 2, deben generar condiciones que permitan ir reduciendo esta desigualdad en términos de acceso a derechos llave. Lo que planteaba ahora Silvana se expresa en términos muy claros y concretos desde la perspectiva de estos derechos llave. ¿Quién tiene más derecho a la educación? ¿Alguien que está en una comunidad marginada, lejos, dispersa geográficamente, o alguien que está en una ciudad con acceso a servicios públicos y a educación más rápidamente? Pues obviamente la primera. ¿Dónde se deben invertir recursos públicos para reducir las brechas de forma más importante? ¿En estas comunidades marginadas, alejadas y dispersas, o en las ciudades? Pues idealmente en las primeras, pero ocurre que la conducción de la política pública en los estados es incremental y tiende a estar asociada a donde ya no hay un problema de acceso, es decir, donde las carencias son menores, y por lo tanto sus apuestas de política pública para la reducción de la brecha tienden a ser problemáticas. Entonces, no es solamente una cuestión. Si te parece, Jorge, dejamos lo de las políticas públicas y regresamos con ese tema. Por supuesto. Silvina, me gustaría antes que nos dijeras cuál es la diferencia entre pobreza y pobreza extrema. Ya lo habías mencionado, lo ibas a explicar, pero si nos pudieras hacer esa distinción y por qué es relevante. Yo creo que un elemento importante en la pregunta que me hace Roberto es porque primero hay una respuesta que yo considero que es sencilla, que la diferencia entre pobreza y pobreza extrema tiene que ver cuando la gente muere de hambre, en términos literales o no. Pero a la vez, este morir de hambre también se vincula con lo que decía antes, que tiene que ver con los recursos situados, con que las personas, lo importante en la pobreza no es lo poco que tengas, sino lo insuficiente que esas cosas que tienes te resultan para ti, persona situada en un determinado contexto. ¿Por qué?
porque no necesita lo mismo una persona embarazada o una persona anciana, porque todos tenemos diversas necesidades. Y por eso la diferencia entre pobreza extrema y pobreza, a veces, algunas organizaciones internacionales se realiza de una manera demasiado, para mi gusto, quieren ser demasiado objetivos y lo hacen sin tener en cuenta la situación en la que se encuentran las personas, porque no es tan fácil la respuesta de qué necesita una persona para saciar sus necesidades básicas. Entonces, en mi respuesta, yo para tu pregunta en concreto, creo que las necesidades básicas están vinculadas a salud en los textos, en el sentido en el que comentábamos recién, no solamente a no pasar una enfermedad, sino a tener acceso a la medicina preventiva, tener acceso a condiciones que me permitan mantenerme equilibrado, educación vinculada a la salud, hábitat, o sea, vivir en un espacio que me proteja y permita mi desarrollo interior, mi desarrollo psicológico interior, y claramente alimentación. Y la alimentación está vinculada no solo al acceso a la alimentación, sino al acceso a la calidad y cantidad de la alimentación. Y pasa, por ejemplo, por un bien absolutamente básico que tiene que ver como el agua o la falta o la contaminación medioambiental que atenta de manera directa, por ejemplo, a los cultivos. Por eso que esa diferencia entre pobreza y pobreza extrema es cuando las personas mueren por causas vinculadas a la pobreza. Y hay un dato, que si tengo tiempo, es un segundo, un dato muy importante que permite visualizar esto. Por ejemplo, la expectativa de vida. ¿Cuál es la expectativa de vida en el mundo? Y vemos que la expectativa de vida en el mundo hay más de 30 años de diferencia entre las personas que más aspiran vivir en el mundo y las personas que menos aspiran vivir en el mundo. Y no es casual esa distribución, sino que precisamente esos más de 30 años de diferencia esperan vivir menos las personas que viven en los países más pobres del mundo, como por ejemplo un país tan grande como Nigeria, Níger, Sierra Leona, Burundi, mientras que aspiran a vivir más cantidad de años personas que no solo viven en países o habitan países con una calidad de vida muy alta, sino que paradójicamente tienen menos cantidad de habitantes. Entonces vemos que hay extensas zonas de pobreza donde las personas viven 30 años menos. Es una brecha muy grande que no somos conscientes de. Entonces ahí hay una diferencia clara. Pobreza extrema tiene que ver con esas personas que no pueden vivir, que no pueden desarrollar no solo sus capacidades básicas, sino sus capacidades humanas, que no alcanzan con lo que tienen a poder reproducir su vida cotidiana, porque enferman y no tienen medicinas y mueren, claro, porque no pueden comer adecuadamente, porque no tienen acceso al agua. Eso sería una línea claramente que no es tan fácil de manejar como a veces. No es que simplemente marcamos una línea, sino que tenemos que analizar en la situación concreta, pero los elementos bordean esa línea. Gracias, Silvina. Es momento de hacer un primer corte. Se nos fue volando el tiempo. Les recuerdo a quienes nos están viendo que nos pueden mandar sus comentarios a mi cuenta de Twitter, rniembro1, o a la cuenta de Twitter de Justicia TV. Ya regresamos. Ya estamos de regreso en su programa Tus Derechos. Les recuerdo que estamos platicando sobre la relación entre pobreza y derechos humanos. Jorge, me gustaría retomar la conversación contigo y que nos explicaras, nos detallaras cuáles son las situaciones de discriminación que usualmente enfrentan las personas en situación de pobreza. Gracias. Es una pregunta bien importante porque nos lleva a diferenciar la discriminación en una dimensión individual, societal, y la discriminación en una dimensión sistémica, desde el aparato del Estado y políticas públicas. Pero también administración de la justicia. Las personas que viven en condiciones de pobreza enfrentan discriminación de otras personas porque usualmente están, y comunidades porque usualmente están condicionadas para obtener ingreso o para sobrevivir, en los términos que ahora señalaba Silvana, a moverse. Entonces son poblaciones que usualmente no cuentan con las condiciones para desarrollar eficazmente sus vidas en las comunidades en las que habitan y tienden a migrar. Entonces, en una primera instancia, esta migración la sitúa en condiciones de vulnerabilidad en entornos desconocidos, donde tienen
pocas condiciones de acceso a trabajo, pocas condiciones de acceso a ingreso. Ahí hay una primera dimensión de discriminación. Es una dimensión que se expresa básicamente en el rechazo a emplear a personas pues que no cuentan con ciertas características físicas, con ciertas características de educación, y esta es una discriminación que importa mucho en términos de pues, generar condiciones de ese acceso a trabajo digno y a ingreso que determinan las carencias posteriores. Pero además de la discriminación que se enfrenta en condiciones de la sociedad, la discriminación del Estado importa mucho porque se expresa en la realización de actividades que van condicionando esas carencias también en el futuro. ¿Esto qué quiere decir? Que donde el Estado no establece condiciones para generar condiciones de acceso a educación, discrimina. Esa también es una discriminación importante desde la perspectiva del derecho y de los derechos humanos, y termina generando condiciones que hacen prácticamente imposible la acción en términos de la realización de los derechos en el mediano plazo. Afortunadamente, el marco internacional de los derechos humanos ha ido generando principios que nos permiten interpretar y entender más eficazmente cómo se pueden fortalecer las condiciones de realización del derecho, y establecen 3 obligaciones para los estados alrededor de los derechos económicos y sociales, pero que sirven para entender en un sentido más amplio el conjunto de cosas que deberían hacer. La obligación de respetar es muy básica, el Estado no debe violar derechos. La obligación de proteger es muy básica, el Estado debe generar condiciones para proteger a las personas y a las comunidades. La obligación de realizar o concretar es un poquito distinta y se refiere a condiciones que permitan al Estado poner a disposición los recursos necesarios para ir cerrando las brechas en la realización de derechos, por ejemplo, educación, salud, ingreso, medio ambiente sano, desarrollo y alimentación, en los términos que ahora planteaba Silvana. Esta discriminación sistémica es crítica porque en buena medida condiciona las medidas necesarias para ir generando condiciones de menor desigualdad, ¿no? Para ponerle datos, porque tenemos datos recientes derivados del censo del año pasado, a estas condiciones en México, la pobreza extrema subió a 43 la pobreza subió a 43.9% de las personas. Ahí hay una dimensión de desigualdad bien importante, porque cuando vemos a la población indígena estamos hablando del 76.8% de las personas, casi el doble. Esta condición de desigualdad no se expresa solamente en la pobreza en términos de carencia de ingreso, como señalaba ahora Silvana, sino que determina también un montón de condiciones de acceso que irían permitiendo un mayor ejercicio de autonomía, agencia y libertad que de otra manera no tendremos. Pero además hay otras dimensiones de desigualdad que se cruzan acá. Cuando vemos las necesidades de las mujeres, por ejemplo, en las comunidades indígenas, también son desatendidas de una manera en que, aunque sí hay una mayor proporción de mujeres que está en pobreza extrema que hombres, aún en este extremo de la desigualdad, sus necesidades también son distintas, y generar condiciones para atenderlas es crítico. Ahí lo dejo por el momento. Muchas gracias, Jorge. Ahora, más adelante hablaremos de los grupos, en especial situación de vulnerabilidad, pero por el momento, Silvina, me gustaría que nos explicaras, cuando se habla de enfoque de derechos humanos para abordar la pobreza, ¿de qué estamos hablando? Primero, siguiendo un poco la línea que plantea Jorge, creo que eso es vital para entender cómo se relaciona pobreza y cuál es el enfoque desde los derechos humanos, porque primero hay que entender que pobreza es una violación de derechos humanos. Que una persona pobre significa que hay un Estado que no está cumpliendo con sus obligaciones, pero no con obligaciones morales, no, con obligaciones también jurídicas, porque hay leyes nacionales, tratados internacionales, sentencias, pactos, que obligan a los Estados a tomar medidas de manera directa para disminuir la pobreza. Por lo tanto, un primer elemento es: la pobreza es una violación de derechos humanos. ¿Y por qué es importante decirlo así? Porque tendemos a pensar que las violaciones de derechos humanos son cuando a la persona le impiden el derecho al voto, cuando le encarcelan injustamente, y todo eso también es una violación de derechos humanos. Pero la pobreza es no solo una, sino la más relevante violación de derechos humanos. ¿Por qué es la más relevante? Porque transversalmente, porque atraviesa todas
o gran parte del resto de derechos humanos y de violaciones de derechos humanos. En situaciones de pobreza, no solamente la pobreza misma es una violación, sino que se violan un montón de otros derechos vinculados a la pobreza, tal como venimos contando. Por eso decimos, las personas pobres, claramente, que no quepa ninguna duda, no tienen el mismo acceso a la salud, incluso aunque vayan al mismo hospital, porque luego cuando salen y vuelven a su casa no tienen la misma alimentación o el mismo retirada de basura o saneamiento o acceso al agua. Por eso decimos que es muy importante decirlo de esta manera, porque si no, nuestros políticos, nuestros gobernantes, nosotros mismos no lo percibimos así y creemos, porque nos han hecho creer, que la pobreza es algo natural. Siempre ha habido pobres, pobres hay muchos, están ahí. No, podemos hacer algo para cambiar la pobreza. Y ese es el elemento esencial que hay que remarcar desde los derechos humanos, porque la pobreza se vincula y viola todos el resto de derechos. Y porque si hay alguien que está pasando hambre, alguien que no sacia sus necesidades, que muere porque no tiene un medicamento adecuado, esa nos está gritando, nos interpela, nos grita diciendo, hey, mientras yo esté pasando hambre, mientras yo me muera porque no tengo un respirador, porque no me puedo poner una vacuna, hay algo que el Estado, que la democracia falla. Por eso nosotros solemos decir que hay muchos tipos de derechos. Y hay unos derechos que creemos que son como los más importantes, que tiene que ver con votar, con el derecho a la nacionalidad. Hay otros derechos vinculados a las libertades, y todos esos derechos son muy importantes. Pero hemos dejado políticamente para el final aquellos otros derechos como la salud, la educación. Incluso nos dicen los políticos, cuando hablan de estas cosas, es, bueno, lo que no se puede recortar es el derecho al voto, las libertades, todo eso. Y claramente eso es vital. Pero sin embargo, no nos protegen de lo que nos permite votar o de lo que nos permite ser libres, que es, no nos protegen y nos recortan día a día, nos recortan en salud, en educación, en alimentación. Por eso el enfoque de derechos humanos en relación a la pobreza lo que hace es poner como una luz, como si todo esto está oculto. Los derechos humanos ponen una luz, un foco, y dice, cuidado, si no estamos viendo esto, no estamos entendiendo nada. Si no estamos queriendo acabar con la pobreza, la democracia no vale, la democracia se quiebra. Si no pretendo como objetivo político disminuir que la gente que habite mi país pueda comer, pueda acceder al agua potable, a las medicinas, a la salud, la democracia que estoy construyendo es falsa. Y ese para mí es el principal vinculación entre pobreza y derechos humanos, visualizarla como una violación concreta de derechos. Claro. Ahora ahondaremos en derechos sociales. Jorge, me gustaría, ya habías empezado a mencionar en tu intervención previa grupos en situación de vulnerabilidad, como los pueblos y comunidades indígenas, las mujeres. ¿A qué nos referimos con eso y cómo, digamos, hay que poner también una atención especial cuando hablamos de pobreza por los impactos diferenciados? Y también me gustaría, digamos, que lo comentaras en el contexto de pandemia, que además ha hecho mucho más notorio esta situación de vulnerabilidad. Gracias. Es bien importante entender esta dimensión que ahora señalaba Silvina en términos amplios para todas las poblaciones, pero donde hay un fracaso para entender la forma en que se pueden atender las condiciones de pobreza específicamente es entendiendo el impacto diferenciado que pueden tener esas actividades, ¿no? Te doy un ejemplo muy concreto alrededor de educación. Hay una brecha y hay una comunidad lejana en la que no hay escuelas. Se crea la escuela, se establece la base de infraestructura para generar el acceso a la educación y de todos modos van 3 mujeres por cada 5 hombres. Ahí se está generando una brecha que también tendría que ser atendida y que no está siendo atendida en la mayor parte de las comunidades en el país. Desde diversas perspectivas, el acceso de las mujeres a educación es crítico, lo sabemos ahora específicamente alrededor de la deserción. COVID ha generado un montón de aumentos en las brechas que ahorita podemos ir avanzando en analizar como muy concretamente, pero uno de ellos es la deserción escolar por razones obvias, y la deserción escolar es mayor en mujeres por razones obvias.
Lo mismo está ocurriendo con salud. ¿Por qué? Porque las mujeres son quienes se encargan del cuidado de la salud de las familias. Y porque además las mujeres tienen brechas específicas en términos de atención materno-infantil y sexual y reproductiva que no están siendo atendidas por la infraestructura que de por sí ya es limitada en las comunidades marginadas del país. Entonces, lo que requiere esta perspectiva con claridad sobre la diferencia es una estructura de atención que tome en cuenta esas diferencias y que trabaje desde ellas, que tome en cuenta esas diferencias en la generación de infraestructura, en la provisión del servicio, en la generación de condiciones para fortalecer el acceso a los servicios que permiten la realización de los derechos, muy específicamente educación, salud, alimentación. Porque si no lo vemos desde esta perspectiva de pobreza, pobreza extrema, desigualdad extrema, como una violación a los derechos, como un problema de derechos humanos en términos concretos, como lo acaba de plantear Silvina, entonces podemos tender a verlo como un problema societal, y ese es uno de los problemas críticos que enfrentamos en México. No es un problema de ejercicio de autonomía de las personas y las comunidades como si quisieran ser pobres. Es un problema de acceso a recursos para generar condiciones que les permitan ir atendiendo esas carencias y necesidades de forma progresiva y concatenada. Y por último, es bien importante señalar el derecho de acceso a la justicia específicamente como uno de los principales problemas, porque ahí donde estamos hablando de avance progresivo en la interpretación de lo que representan estos derechos, en las obligaciones específicas jurídicas del Estado, en los términos que también ahora señalábamos, si no hay condiciones de acceso a la justicia más o menos iguales, no hay el mismo conjunto de bases para llamar al Estado a proteger o realizar. Y uno de los principales problemas de discriminación que enfrentamos en México es este de acceso a la justicia. Esto quiere decir que donde hay comunidades marginadas que están enfrentando expoliación y explotación de sus territorios, contaminación de su agua, violación de sus derechos políticos y civiles en términos directos de represión y criminalización, y no tienen condiciones de acceso al sistema de justicia para exigir la reparación de esas violaciones, entonces perdemos todas. De manera que no es solamente una cuestión de que no hayamos avanzado en las condiciones, sino de que el modelo de explotación de los recursos naturales que pone en condiciones de extrema desigualdad a estas comunidades y a estas personas frente al modelo de desarrollo expoliador, pues va generando el aumento de esta desigualdad en el mediano y largo plazo. Claro. Y ese es un tema crítico porque de por sí hemos visto en México el aumento de otras condiciones que van generando esa extrema desigualdad. No solamente la pobreza y no solamente COVID. El agua contaminada en prácticamente todos los estados del sureste del país, que son los estados habitados por comunidades originarias y pueblos indígenas. La deforestación crítica que estamos viendo en prácticamente todos los estados del país donde hay recursos forestales que representan bienes comunes críticos para estas poblaciones en condición de desigualdad extrema, son ejemplos de cómo también estamos fallando en generar condiciones que permitan a estas comunidades, a estas personas, defenderse en términos de igualdad ante la ley. Así es. Silvina, me gustaría, ya habías mencionado en tu intervención antes de irnos a corte, porque ya casi nos llega el tiempo, la importancia de entender que los derechos sociales no son, digamos, de segunda categoría, no son normas programáticas. Explícanos qué son los derechos sociales, de en qué derechos estamos pensados, ya se han mencionado, pero digamos cuáles son esos, y la importancia de su exigibilidad ante tribunales, como ya decía Jorge, la necesidad de un acceso a la justicia efectivo para garantizar estos derechos. En líneas generales, solemos hacer como una diferencia y decimos, hay dos tipos de derechos, hay unos derechos en los que el Estado no tiene que hacer nada, no se tiene que meter en nuestras libertades, y hay otro tipo de derechos en los que el Estado tiene que hacer, actuar. Estos derechos que en los que el Estado interviene son los que llaman derechos sociales. Y nos han dicho muchas veces, repetidas veces, que estos segundos tipos de derechos hacen que el Estado gaste, y entonces usan la palabra gastar, usan la palabra derrochar, usan la palabra malinvertir, cuando en realidad
los derechos sociales o los individuales o los liberales, para que nos entienda todo el mundo. Todos los derechos tienen que ver con todos. No hay una diferencia radical entre unos derechos y otros. Normalmente los derechos sociales son los que el Estado tiene que actuar, construyendo hospitales, garantizando una salud adecuada. Los derechos sociales son salud, alimentación, vinculado a la salud, educación, trabajo, vivienda, y luego políticas públicas que tengan que ver con especiales colectivos en situación de mayor vulnerabilidad. Eso podrían ser más o menos los derechos sociales. Pero todos esos derechos sociales son el vehículo, son la vía para que podamos desarrollar todos los otros derechos. Por eso a mí me gusta remarcar, y esto es una parte también del enfoque de derechos humanos, remarcar cuán conectados están unos derechos con otros, y que jamás el Estado malgasta o derrocha dinero cuando construye una escuela, un hospital, cuando le da una subvención, una ayuda a una madre de 3 niños o a alguien que está desempleado, porque si no hacemos eso, si el Estado no protege a los ciudadanos, a las personas que habitamos un determinado Estado, ¿para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve si no podemos vivir todos desarrollando nuestras capacidades? Y porque los derechos sociales, la naturaleza de los derechos sociales, y México fue el primer país del mundo que le ofreció al mundo una constitución que garantizaba derechos sociales, que meter en la constitución significa que le dice al Estado, ojo, que tenés que cumplir estos derechos sociales obligatoriamente. Cuando uno los mete en la Constitución, el Estado se obliga. Por eso decimos, achicamos el poder del Estado. Ya no es que puedo hacer lo que quiera, tengo que hacer lo que está en la Constitución. Y la Constitución marca obligaciones de derechos sociales. Y los derechos sociales son la vía, no solo para las personas pobres, sino para que todas las personas podamos vivir con garantías de igualdad, de acceso a aquellas cosas que necesitamos. Los países donde los derechos sociales son fuertes, como los estados, muchos estados europeos, que aunque llegaron un poco más tarde al reconocimiento, no como México, que lo hizo tan temprano, ¿no? Y otros países de América Latina, pero que luego lo han ido olvidando a la exigibilidad, ya no existen de manera tan dura, ya la gente no los puede reclamar. En los países donde hay derechos sociales fuertes, los derechos sociales no son solo para los pobres, sino que a las escuelas públicas y a los hospitales públicos va toda la ciudadanía. O incluso algunos países que directamente es lo público la única forma de ofrecer algunos derechos. Pero cuando estoy poniendo este ejemplo, estoy pensando en Finlandia, claro, donde la educación o la salud son de acceso universal igualmente buenos, y son tan buenos, que va del rico al pobre, y a los dos los atiende el mismo médico, o les da clases el mismo maestro o sea, que maestra. También, claro, y ahí la agenda igualitaria, sobre lo que también podríamos hablar en el siguiente bloque, es importantísimo, ¿no? Notar esta igualación de todos los servicios para todas las personas. Bueno, nos llegó el momento de hacer un segundo break, una segunda parada. Ya regresamos, estamos platicando sobre la relación entre derechos humanos y pobreza. Ya estamos de regreso en su programa Tus Derechos. Les recuerdo que estamos platicando sobre la relación entre pobreza y derechos humanos. Jorge, me gustaría que nos comentaras, hemos hablado de la justicialidad de derechos sociales económicos, culturales y ambientales. ¿Cuál es la situación actual? ¿Ves avances? Y si es que es así, y además, ¿cuáles son los retos también pendientes en este tema? Gracias. Creo que hay avances y retos, pero para abordarlos vale la pena, siguiendo el ejemplo de Silvina, hacer una explicación muy clara de qué queremos decir cuando hablamos de justiciabilidad. Cuando hablamos de justiciabilidad, hacer justiciable un derecho es poder mover a quien es responsable de actuar. Es hacerlo exigible. Es poder decir, inviértase en la escuela. Es poder decir, inviértase en los mecanismos de acceso a la salud. No vivimos en Finlandia y nuestro estado tiene una capacidad mucho más limitada en todas sus dimensiones, a nivel federal, en los estados, en términos de acceso a recursos, en términos de
el amplio conjunto de retos que debe superar para invertir de manera eficaz que permita cerrar las brechas de derechos. Pero debemos poder llamar al Estado a cumplir con sus obligaciones, aunque no vivamos en Finlandia. Y ante lo que ha venido ocurriendo en los últimos 30 años, que es no hay recursos que alcancen, tenemos deuda, las condiciones de recaudación no dan, afectaríamos las condiciones de generación de empleos, etcétera, se ha podido abrir una veta de recursos jurídicos para llamar a las cortes a intervenir, haciendo exigible esos derechos, esa inversión, esos recursos. A eso nos referimos cuando hablamos de justiciabilidad. ¿Qué quiere decir en este contexto? Poder decirle a las cortes, aquí está la evidencia de que el Estado no nos está proveyendo de lo que debe proveer para cerrar esta brecha de acceso a derechos. No se ha avanzado tanto en educación, debería poderse hacer, pero se ha avanzado mucho más en salud. No tanto porque haya una diferencia clara entre educación y salud, sino porque ahí se han dado los casos alrededor de los cuales se ha demostrado que el Estado tendría que cumplir con sus obligaciones. Las obligaciones también son muy específicas, no es solamente invertir en términos generales. De nuevo, hay guías críticas alrededor de cómo se debe operar ese conjunto de obligaciones que señalaba Silvina en el marco de los derechos económicos y sociales. Uno, se tiene que avanzar progresivamente, y dos, no debe haber regresión en el conjunto de elementos de inversión que garanticen el acceso a derechos. ¿Esto qué quiere decir? Que si el Estado tiene recursos disponibles, pues debe poder destinar una parte de esos recursos al máximo nivel que pueda. No se le está pidiendo algo imposible para generar condiciones de acceso a derechos. Y dos, que donde ya lo está haciendo y este es crítico para la justiciabilidad, no puede dejar de hacerlo. En el marco de COVID esto empieza a ser bien importante porque las decisiones el gobierno, de los gobiernos, de todos los gobiernos en México, no solamente el gobierno federal, han generado afectaciones al derecho a la salud, en términos generales, que son padecidos además por las poblaciones que enfrentan mayor desigualdad, que tienen más carencias y condiciones de pobreza y pobreza extrema. Entonces, en términos generales, sería posible llamar al Estado a atender algunas de las brechas que ha ido generando el exceso de mortalidad, la falta de acceso a servicios de salud que ha generado la emergencia sanitaria en el mediano plazo. Va a ser muy importante porque sí estamos en una condición de vulnerabilidad por acceso a la salud para grupos de población que está generando mortalidad que no habíamos visto en mucho tiempo. Esta también afecta muy específicamente a mujeres. La mortalidad materno-infantil se ha casi duplicado. Esto es muy preocupante porque en términos generales, pues sí, hay mucha gente que ha perdido acceso a servicios de salud, pero la mortalidad materno-infantil y la forma en que se expresa muy específicamente en comunidades marginadas para mujeres pobres o en condiciones de pobreza extrema, debe ser una de estas fuertes llamadas de atención para nuestra acción en el corto y mediano plazo. Gracias, Jorge. Silvina, me gustaría que pudieras ahondar entre la relación entre pobreza y vulnerabilidad. Sí, antes Jorge introdujo en algún momento la idea de vulnerabilidad y que yo creo que en pobreza es muy importante hacer la diferencia porque cuando pensamos que alguien es, normalmente decimos, y en español, cuando hablamos en idioma español, decimos alguien es pobre. Nunca decimos alguien está pobre, decimos alguien es pobre. Y cuando decimos que alguien es pobre, al igual que cuando decimos alguien es vulnerable, asumimos que esa pobreza, como esa vulnerabilidad, tiene que ver con una cuestión identitaria. O sea, es parte como quién es rubio o gordito o este es pobre. A la vez hay una idea de culpabilidad. Es pobre porque algo habrá hecho y esa condición de vulnerabilidad también está bueno. Hay que ver por qué está en esa situación. Lo que nos lleva a naturalizar la vulnerabilidad y la pobreza. Y en realidad el enfoque que defiendo, la idea de asumir la idea de vulnerabilidad vinculada a pobreza, tiene que ver que las personas ni son pobres ni son vulnerables, sino que las personas pueden estar en condiciones de vulnerabilidad o estar en pobreza. Y cuando decimos esto, quiero que se entienda que no solamente lo hago con una cuestión de dificultad, ponerle nombre difícil, no, es súper fácil. Cuando yo digo está frío, no digo soy frío.
no es lo mismo decir soy frío que está frío. Cuando está frío ahora y mañana puede hacer calor. Hoy está frío, mañana está soleado. Entiendo claramente la diferencia entre ser y estar. Algo que en el idioma español, en otros idiomas no se puede hacer, pero en el nuestro se entiende muy bien. Y esa diferencia políticamente es muy importante, porque las personas, si no son pobres ni son vulnerables, es que están en pobreza, están en vulnerabilidad. Significa que es una condición que puede cambiar. No están obligadas a seguir siendo pobres porque no son, sino que están. Y eso, trasladado a la vulnerabilidad, tiene una potencia muy importante para explicar, incluso para explicarle a las propias personas que están viviendo en una situación de pobreza o de vulnerabilidad. Las mujeres no somos vulnerables. Una persona con discapacidad no es vulnerable, está vulnerable y somos, las mujeres, estamos en condición de vulnerabilidad por cómo hemos organizado las reglas del mundo. Si yo construyo una escalera como único acceso a una escuela y llega una persona en silla de ruedas, puedo decir, es que es vulnerable. No, está vulnerable, porque yo le he colocado una situación que le coloca a él en una situación, o a ella en una situación de vulnerabilidad. Por lo tanto, podemos y tenemos que cambiar las reglas del juego, porque las personas no son, sino que están en una condición que no quieren estar. Cuando hablamos de quién desea ser pobre, eso que también se habla un montón, eso será, no sé, alguien que hace votos de pobreza. Pero la gente no desea que sus hijos pasen hambre. La gente no desea que sus hijas tengan tantas necesidades que tengan que salir a vender su propio cuerpo. Lo que hablamos es que la gente vive en situaciones límites cuando habla de pobreza. Y entonces no son, sino que están. Y esa idea de vulnerabilidad es muy importante porque cuando asumimos que alguien es, lo minusvaloramos, pensamos que como es pobre, es vulnerable, está en una situación que necesita ayuda y entonces acá viene la idea de la beneficencia. No, estamos hablando de justicia social, estamos hablando de que el Estado está obligado. Por lo tanto, si no cumple, hay un incumplimiento del Estado en garantizar que las personas tengan acceso a lo básico. Y las personas, todas, tenemos que ver a las personas que están en situaciones de pobreza como esa condición, no como que quieren ser pobres, que desean ser pobres o que escogen ser pobres, sino que hemos puesto las reglas del mundo de esa manera. Y cuando lo explicamos así, también cambia la comprensión que a veces hacemos en nuestro propio imaginario, lo que pensamos cuando vemos a alguien que es pobre, si cuando lo vemos pensamos no es pobre, sino que estoy viendo a alguien que está pobre, pero que él es un humano o una humana como cualquiera de los otros, que están en otras situaciones diferentes. Por eso me parece que ese enfoque es muy relevante para comprenderlo también. Sí, es muy importante lo que dices, enfatizarlo, y te agradezco la intervención. Jorge, antes de pasar a reflexiones y conclusiones finales, tendría tiempo de hacerte una última pregunta breve, si pudieras hacer tu respuesta. ¿Cuál es el papel, por ejemplo, de las organizaciones de la sociedad civil para contribuir a la reducción y a la eliminación de la pobreza? Tú que estás, por ejemplo, en este momento en una organización, ¿qué nos puedes decir? Mira, hay dos formas en las que participamos de forma muy activa y muy resuelta desde hace unos 20 años, estas organizaciones en México y en otros países. Una es mover estas palancas para ser justiciable, para ser exigible, para hacer claramente visibles las obligaciones y empezar a cerrar la brecha para ir creando condiciones que permitan la realización de los derechos. Ejemplos, se puede recaudar un poco más marginalmente aumentando impuestos a grandes empleadores y a personas con un alto nivel de riqueza para fortalecer las condiciones de inversión. Ese tipo de argumentos y evidencias, el tipo de argumentos y evidencia que Oxfam presenta, en función de las cuales busca crear las alternativas que nos permitan generar la inversión que irá cerrando la brecha de derechos. Y segundo, habilitamos la participación de las personas y las comunidades en esa exigencia. Es decir, no llevamos la lucha por ellas, la llevamos con ellas. Y ahí también habilitamos este ejercicio de la exigencia de derechos desde las personas y las comunidades que es crítico. En términos generales eso es importante, pero tanto más importante que esto es hacer visible
esta dimensión de pobreza, estas condiciones de violación de derechos. En los términos que ahora señalaba Silvina, la verdad es que tenemos un reto, sí tenemos un reto importante de comunicación, porque en la sociedad es tanto más pertinaz y presente esta dimensión de pobres porque quieren, que el entendimiento pleno de las condiciones en que se ha puesto a amplios conjuntos de población, personas, mujeres específicamente, que no es una cosa de su voluntad cambiar. En la medida en que podamos ir generando condiciones para esto, creo que podemos hacer más eficaz la exigencia, porque ahorita que hablamos de justiciabilidad, la Corte ya tiene resoluciones de jurisprudencia en términos del acceso a la salud y del acceso al derecho humano al disfrute más alto del nivel posible de salud, pero no se han podido ejecutar esas sentencias y a la gente no le importa mucho, ni siquiera termina de entender claramente qué estamos hablando cuando hablamos de esa justiciabilidad y del estándar más alto. Generar condiciones para fortalecer ese entendimiento es crítico y nos toca a todas, también, por ejemplo, a Justicia TV. Así que gracias por eso. Sí, sí, la verdad es parte del propósito de este programa. Nos quedan 5 minutitos, les pido en 1 minuto su conclusión o reflexión final. Silvina, por favor, y terminamos con Jorge. Bueno, en 1 minuto. Nadie enferma y muere independientemente del lugar que ocupa en la estructura social. No es casual cómo nos va en la vida y lo que nos pasa en nuestra vida según el lugar que ocupamos, dónde estamos en la sociedad. Ya vivíamos en un mundo muy injusto, con el 43% de personas en pobreza, al menos en México. Un dato relevante si pensamos que la mitad de la población, casi la mitad, está en pobreza. Por eso el mejor tratamiento, la mejor vacuna, el mejor oxígeno para lo que nos está pasando, sigue siendo lo mismo que era antes de la pandemia, que es justicia social. Justicia social que permita acceso a los derechos y a la calidad de vida, porque es la única forma también de tener democracias sólidas, consolidadas y también, muy importante para la realidad mexicana, tener paz social. No hay otra forma. El único camino es la justicia social. Muchas gracias, Silvina. Jorge, tu reflexión final, por favor. Y este compromiso con la justicia social nos toca a todas. Hay una alternativa para ver todo esto como algo que ocurre allá, en la esfera de las organizaciones del Estado, allá, en la esfera de las decisiones de política pública, allá, en la pelea entre partidos y legisladores. Ciertamente nos convoca en términos críticos el conjunto de condiciones que enfrentamos en el país. Nos toca a todas generar condiciones para entender más eficazmente de qué hablamos cuando hablamos de aumentar impuestos para cerrar las brechas en la realización de derechos. Para situar esto, para quienes ven el programa grabado, hace 7 días el presidente hablaba en términos maravillosos de las remesas que están en un récord histórico en México. Estas remesas son alrededor de $30,000 millones, todas producto de la movilidad derivada de estas condiciones de pobreza y vulnerabilidad extrema. Esos 10 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos en condiciones de desigualdad, donde la sitúa el estatus irregular, han encontrado la manera de generar esas condiciones de riqueza y enriquecimiento, no solamente para ellas como personas o para sus familias, sino para el país, en un sentido más amplio. Esta es otra de las dimensiones en las cuales podemos ver cómo el conjunto va determinando la concatenación de condiciones que perpetúan la desigualdad y la pobreza. Si esos 10 millones de mexicanos y mexicanas se hubieran quedado acá, no tendríamos esos $30,000 millones adicionales. Entender esa relación, esa profunda interrelación de cómo las condiciones que generamos, de desarrollo económico, de acceso a la justicia, de reparación del daño cuando hay afectaciones graves, violencia, afectaciones ambientales, es crítica para fortalecer nuestra capacidad para hacer más en el futuro. No tendríamos que irnos. Podemos generar condiciones para un más fuerte y corresponsable compromiso con la realización de esa justicia social que ahora mencionaba Silvina. Podemos hacerlo. Claro. Hemos tenido avances progresivos en los últimos 20 años.
bajo ninguna razón o circunstancias suficientes, pero hay ejemplo en los liderazgos de las mujeres y de los colectivos y colectivas feministas en los últimos años para darnos una orientación de cómo empezar a sacudir este entendimiento común que nos tiene pues tan pasmadas. Gracias, Jorge. Pues bueno, se fue volando el programa, muy rico en contenido. Estoy seguro que todos y todas quienes nos pudieron ver y yo mismo aprender mucho de ustedes. Recordarles que este programa se hace en colaboración entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y les agradecemos que nos hayan acompañado. Hasta la próxima.